Vamos a prepararnos para la palabra de Dios. Pueden ocupar sus lugares. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios que nos dé su alimento a través de su palabra y vamos a orar. Bendito y maravilloso Dios, en este momento, Padre, vamos a recibir su palabra, Señor, el alimento precioso que usted ha preparado, Señor, en esta mañana maravillosa, Padre. Estamos en sus manos, este vaso está en sus manos, Señor, para que usted lo utilice, Señor, para gloria suya, Señor. Deme sabiduría, ciencia, inteligencia, Padre. Hable, Señor, en estos labios, Señor, y que su Espíritu Santo haga todo, Señor, en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a invitarles a que abran sus Biblias en Santiago, carta de Santiago, capítulo 4. Y vamos a compartir un tema hoy. El tema es ejército cristiano. Vamos a ver 3 puntos en este mensaje y vamos a el primer punto, que es lucha contra, ¿verdad? Vamos a ver la lucha del ejército cristiano y vamos a ver varias cosas sobre las que estamos luchando, pero vamos a ver la primera, que es el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces tenemos aquí que el mundo es un enemigo de los cristianos, ¿verdad? No vamos a tener amistades del mundo, ¿verdad? Porque pues esto va en contra de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el mundo es, tenemos una lucha contra el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Otra cita referente a esto mismo. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Verdad? Entonces, otro texto más referente al mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Entonces, esa es una de nuestras luchas del ejército cristiano, es el mundo. Vamos a ver ahora la carne, Gálatas. Vamos a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17 al 21. 5:17 de Gálatas. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne es otra lucha del ejército cristiano, ¿verdad? Y ahí están las obras de la carne, ¿verdad? El fruto del espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, pero aquí vemos las obras de la carne, ¿verdad? Y pues es otra lucha que tenemos contra nuestra carne, contra esos deseos, ¿verdad? Contra esas obras, es otra lucha más. Y vamos a ver, siguiente es Satanás. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, Satanás, ¿verdad? Tenemos una lucha contra Satanás también, y la palabra aquí nos anima a que seamos sobrios y velemos, que estemos alertas contra esas acechanzas, ¿verdad? Del enemigo, del dragón, ¿verdad? Entonces hay que estar listos, ¿verdad? Si este engañador, este mentiroso, ¿verdad?, quiere entrar a nuestras vidas, pues necesitamos estar listos, ¿verdad?, para luchar. Somos un ejército cristiano. Y seguimos más ejemplos de esta lucha del ejército contra hombres malvados. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, ¿verdad? Janes y Jambres, los hechiceros de Moisés, los hechiceros de Faraón, perdón, resistieron a Moisés, el siervo de Dios, ¿verdad? Y estas señales que hacía Moisés, pues las hacían también los hechiceros. Aunque llegó un momento cuando dijeron, este es dedo de Dios, poder de Dios, ya no podemos imitar, ¿verdad?, esas señales que está haciendo Moisés, ¿verdad? Pero así también en este tiempo, hermanos, tenemos lucha contra hombres malvados, réprobos en cuanto a la fe, ¿verdad? Y se resisten a la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues tenemos esta lucha, esa es la lucha. Y hay más todavía. Tenemos una lucha contra maldad espiritual. Efesios, vamos al libro de los Efesios, capítulo 6, 12 del libro de los Efesios. Dice la palabra de Dios así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra carne, no es contra sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Hay una maldad espiritual, ¿verdad?, contra la cual estamos luchando, ¿verdad?, contra principados, contra potestades del enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Entonces hay una lucha que tenemos ahí, ¿verdad? Y debemos pues armarnos con las armas del Señor
Jesucristo. Y vamos a ver otro ejemplo más sobre este primer punto. Prófanas pláticas sobre cosas vanas. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Pero aquí nos exhorta el Señor a evitar pláticas vanas, ¿verdad? Palabrería de personas que hablan, ¿verdad? Fábulas y muchas cosas del mundo, ¿verdad? Entonces hay que evitar eso, ¿verdad? Esas pláticas sin provecho, esas palabrerías que pues no sirven, no traen bendición, no traen edificación. Entonces es una lucha, tenemos una lucha, ¿verdad? Contra todo esto que hemos mencionado. Vamos a la segunda parte y vamos a ver el equipo, ¿verdad? El equipo para esta lucha. Muy bien. Vamos a ver primeramente, basta para una guerra total. El equipo que nos ha dado Dios basta para una guerra total. Efesios capítulo 6. Versículo 13 al 17. Voy a leer ahí la palabra de Dios. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ahí está el equipo que nos proporciona Dios, la armadura del cristiano, la armadura del soldado, ¿verdad? La armadura del ejército de Dios es basta para una guerra total. Pero hay que armarnos de esta armadura, hay que vestirnos esta armadura, porque estamos en esta lucha, ¿verdad? El mundo, la carne, Satanás, hombres malvados, etcétera, ¿verdad? Contra huestes, principados, potestades, pero aquí tenemos la armadura para luchar, para pelear. Es basta la armadura que Dios nos ha dado. Vamos a ver que es de naturaleza espiritual. Segunda de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 10. Versículos 3 y 4. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Andamos en esta carne, pero no militamos conforme a la carne. Dice aquí que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas del enemigo, ¿verdad? De esa lucha que tenemos, huestes, principados, potestades, el mundo, la carne, ¿verdad? Pero nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús y podemos destruir las fortalezas del enemigo, ¿verdad? Las trampas del enemigo, el engaño del enemigo, ¿verdad? Armándonos de estas armas, ¿verdad? Que son de naturaleza espiritual y son de Dios para su ejército cristiano, para sus hijos, ¿verdad? Es
es este armamento poderoso el armamento de Dios. Muy bien, vamos a ver algo más, que es más afilada que cualquier espada. Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? La palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de dos filos, ¿verdad? Y con eso estamos luchando, hermanos. Este es parte de nuestro equipo, de nuestra armadura, la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad? Y necesitamos conocerla, necesitamos vivir la palabra, ¿verdad? Porque es nuestra armadura y es nuestra espada, ¿verdad? Como dice ahí, más cortante que toda espada de dos filos. Este es el equipo que Dios nos ha proporcionado a su ejército, a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? Pues en esta batalla. Muy bien, vamos a la tercera parte de este mensaje y vamos a ver que el soldado en activo debe, ¿verdad? Vamos a ver, enlistarse, ¿verdad? El soldado debe enlistarse. Mateo, capítulo 28, Evangelio de Mateo. Versículos 18 al 20. Muy bien. El soldado debe enlistarse. Dice así la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces Jesús se acercó a sus apóstoles y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces vamos a enlistarnos, ¿verdad? Porque el poder, la potencia la tiene Dios, ¿verdad? Y Él pues también nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Ese poder, esa potencia para ir, ganar almas, bautizarlas, llevarlas a Cristo, ¿verdad? Entonces necesitamos enlistarnos en el ejército de Dios. Vamos a ver la obediencia u obedecer. Segunda carta de Corintios. Capítulo 10. Versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces necesitamos obedecer. El soldado debe obedecer, ser obediente, ¿verdad? Para pues poder castigar toda desobediencia. Si en alguien hay desobediencia, cuando mostremos nuestra obediencia, pues podemos poner disciplina, ¿verdad? Podemos disciplinar a otras personas.
pero necesitamos ser obedientes, obedientes a Dios, obedientes a su palabra. El soldado debe complacer al capitán. Segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo. Capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios que lo tomó por soldado. Muy bien. Entonces nosotros estamos militando para Cristo y no nos vamos a envolver en los negocios de la vida, ¿verdad? O enredarnos en los negocios de la vida, ¿verdad? En lo natural, los militares, algunos se meten en unos trabajos tan intensos del ejército que tienen que renunciar a una vida normal, a una vida de esposa, de hijos, una vida social, ¿verdad? Porque su compromiso es muy grande, muy fuerte ahí. Entonces, en el caso nuestro, también es igual, ¿verdad? Somos soldados de Jesucristo, vamos a complacer a nuestro capitán y pues no nos vamos a involucrar en negocios de la vida, ¿verdad? Porque nos va a perjudicar. Entonces vamos a complacer a nuestro capitán, agradándole a él, ¿verdad? Y sirviéndole a él, a nuestro Dios. Vamos a ver algo más. El soldado debe usar control propio. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, el soldado debe de tener un control propio, ¿verdad? No corremos como a la aventura, ¿verdad? Sin sentido, sin dirección, ¿verdad? No golpeamos el aire, no, ¿verdad? Hay un control en el cristiano, hay un control en los hijos de Dios, ¿verdad? Porque dice aquí, el apóstol, dice, habiendo sido yo heraldo, puedo venir a ser eliminado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un heraldo? Es un mensajero de la palabra de Dios. Es alguien que lleva las buenas nuevas, pero hay que tener un control, ¿verdad? Porque, pues, puede eliminarse ese mensajero también en un descuido, ¿verdad? Entonces hay que tener un control, ¿verdad? Como soldados, como hijos de Dios, como ejército de Dios, hay un control. Y soportar dificultades. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 3. Dice la palabra de Dios así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay que soportar dificultades, hay que sufrir penalidades. Los buenos soldados de Jesucristo sufren, ¿verdad? Los soldados en el ejército, ya dijimos, también sufren, también batallan. Y en algunos casos, y dependiendo del trabajo que tengan que hacer, tienen que renunciar a una vida normal, ya dijimos.
¿verdad? Pero aquí el soldado de Jesucristo también debe soportar dificultades y renunciar a muchas cosas malas, perjudiciales, que no son buenas, que no nos van a ayudar en el camino de Dios, en el ejército cristiano, ¿verdad? Pero hay que soportar toda dificultad que venga, hay que soportar y hay que seguir adelante con la ayuda de Dios. Y por último es mostrar valor. El soldado debe mostrar valor. Segunda de Timoteo, estamos ahí, capítulo 4, versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces hay que mostrar valor, ¿verdad? Arrojo, coraje, pelear la buena batalla, ¿verdad? Hasta terminar la carrera. Y hay que guardar la fe hasta terminar esta carrera, esta caminata, ¿verdad? Este trabajo para Dios. Se necesita valor, se necesita coraje, se necesita valentía, esfuerzo, ¿verdad? Y hermanos, pues este es el mensaje de hoy, el ejército cristiano. Y aquí hemos visto los puntos, las enseñanzas. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje, y vamos a orar. Amén. Bendito y maravilloso Dios, gracias Señor por este mensaje nuevo, Señor, por este mensaje de esta mañana, Señor, maravillosa. Gracias Señor porque somos su ejército, Señor, sus hijos, su pueblo, sus soldados, Señor. Gracias por lo que hemos visto, Señor, lo que hemos aprendido, Señor, y queremos, Señor, llevarlo a cabo, vivirlo, y deseamos, Señor, esa sabiduría, esa ciencia, ese valor, Padre, vencer, Padre bendito, vencer al mundo, la carne, al enemigo de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, fortalezcanos, Señor. Estamos en sus manos, Señor. Denos más de usted, Padre, para seguir adelante, para poder, Señor, terminar esta carrera, Señor, y llegar a la meta, Padre. Gracias. Estas almas que están aquí, Señor, bendígalas, tóquelas, ayúdelas, Señor, a llegar a la meta final, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Gloria al Cordero.